Hola.
Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde la Tejerona, donde un día más vamos a ofrecerles el seguro interesantísimo partido que enfrenta al Balonmano Gijón y al Camargo 74 Propenor Repsol. Nombre largo que vamos a simplificar, Camargo 74, pese a que alguna vez, pues obviamente hay que mencionar a los patrocinadores, no cabe duda, que sin ellos esto no funciona. Bueno, arranca el partido. Un partido que enfrenta a dos equipos con una condición desigual en lo que va de liga y en las últimas jornadas, sobre todo. Un Balonmano Gijón en alza, crecido, con 5 victorias consecutivas, tercer clasificado, frente al 10º puesto que ocupa Camargo 74. Que en los últimos 4 jornadas ha cosechado 3 derrotas y un empate. Por lo tanto, necesitado de puntos. O sea, un choque desigual de ánimos, pero seguro que los dos equipos buscarán esa victoria que la siga sumando y aupando a mejores posiciones. Tercera posición que ocupa el Gijón, precedido por el Lanzarote Puerto del Carmen, sí, efectivamente, que tiene 14 puntos, igualado con el Carballal, que también tiene 14 puntos, y seguido del Balonmano. Balonmano Gijón con 12, Asmúbal Meaño 12, Valladolid 12, Sarro de Vigo 12, o sea, hay un grupo ahí, bueno, y detrás el Rocasa y el Rubén Saporriño con 11, o sea, quiero decir, está muy igualado, por eso sumar es importante. Bueno, pues nada, arrancó ya el partido. Y primera acción, primer penalti que va a lanzar, como no, la especialista del equipo, Saray Trabanco. Lanza Saray. Y a punto, un balón saque un poco raro, pero gol de Saray, primer gol para Balonmano Gijón, 1-0. Se le va el lanzamiento a la jugadora de Camargo. Bueno, ataca Guti, que intentaba combinar con Sara de Castro, que ocupa la posición de pivote. Tenemos a Lucía por la izquierda, Guti de lateral, Camila en el centro, Sara de Castro la tenemos de pivote. Ahí tenemos a Saray, que ocupaba el lateral derecho, y a Laura Rivas en el extremo derecho. Combina buena, muy bien la captura a una mano, pero estaba pisando Sara de Castro en el pase de Camila. Ataca Camargo. Y gol que consiguen. Gol que consigue la jugadora número 4, Clara Esther Hernández. 1-1. Bueno, también obviamente tenemos a Zoe en la portería. Y por parte de tal, me parece que es Aida. Creo que es Aida Gómez, la portera. Ah, no, perdón, 16. Aitana Aitón. Es la portera, que ya la apuntamos la primera parada.
Bueno, animaros a que participáis en el chat que tenemos abierto. Ataca, buen lanzamiento, pero detuvo Zoe, además en golpe. Señala golpe el... A ver, que tenemos un desfase de números. 17 Cristina, 25 Andela Petrovic. Con el 3 tenemos a María Dolores Limón. Lanza Petrovic y fuera. Se le fue alto. Lanzamiento de las vueltas jugadora de Camargo. Juega Guti para Camila. Nuevamente con Guti. Se ha sentado muy bien la jugadora Camila. Es la auténtica jefa de este equipo que está siendo muy bien, está teniendo una muy buena temporada en lo que va de campaña. Entrada Camila y penalti a favor de Balonmano Gijón. Golpeo en la cara de la jugadora de Clara Ester. Y nuevamente Saray. Segundo penalti. Y gol, nuevamente gol de Saray. Segundo gol de penalti. Bueno, vemos que está con una defensa un poco presionante ahora el Balonmano Gijón. Vuelven a recuperar ahora el 5-1. Lanzamiento, pero golpe favorable a Balonmano Gijón. Vemos que es Petrovic quizás un poco más activa de momento en ataque. Intentaba combinar con Clara Ester, pero pérdida de balón. Juega Balonmano Gijón, juega Guti. A punto de provocar una falta en ataque. Camila pegándose con el muslo, pero sacó el brazo, pero falta. Falta al no entrar en gol. Sancionaron la falta que le cometieron. ¡Qué buena jugada! Sí, señor. Vaya buen gol de Saray. Vaya buen gol de Saray. Cambiándose el balón de manos. Rectificando en pleno salto. Muy bien, Saray. Muy bien. 3 goles de Saray. 2 penaltis y este buen gol que acaba de marcar. Ahora sí que Petrovic encontró en apoyo, lanzando en apoyo y sorprendiendo a Zoe. Gol de Petrovic, primer gol para Andela Petrovic. Uno de los hándicaps que tenía este equipo a inicios de temporada. Vaya buen golpe que ha recibido Laura Rivas. Contundente. Aida Gómez, Herreros. La pilló en plena circulación y le dio un buen golpetazo que bueno, no fue más allá de un golpe de la corpulenta jugadora de Camargo. Ahí va y cómo no, qué buen gol. Sí, señor. En esta ocasión fue Guti. Fue Guti la que marca y ahora con qué agilidad impropia de esa corpulencia que tiene, pero sin embargo qué bien lo ha hecho la jugadora Aida Gómez. Y ahora es buena respuesta de la portera, contraataque para Camargo, ahí va lanzamiento y gol. Gol de Dolores Limón para empatar el partido 4-4. No han venido de paseo las jugadoras cántabras. ¡Qué buen gol! Sí, señor. Lanzando en apoyo. Y va el 4. Van 4 para Saray.
Y ahora robaron, pero indica que falta favorable a Camargo. Con Aclaraster, con Cristina, Petrovic, nuevamente Cristina, Aida, van circulando para promover el ataque, llega el balón al pivote, pero fue muy bien controlado, y nada, aunque lanzó en apuros Claraster, al final, balón para Balonmano Gijón. Ahí va Camila, con Saray, no, con Guti, perdón, era Guti la protagonista de esta jugada, y tercer penalti. Tercer penalti para Saray, que no se va a poner nerviosa. 54 goles que ya lleva Saray en esta campaña. Gol. Quinto gol para Saray. Cuarto, tercer penalti. 3 penaltis consecutivos, 3 goles. Impresionante el comportamiento de Saray. Falta, no, dobles, perdón. Dobles de Petrovic. Dobles o pasos, perdón, mejor dicho. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahí está pegándose con el mundo. Está pegándose con el mundo Sara de Castro. Ahí va Camila. ¡Qué finta más bonita entre dos jugadoras! Y efectivamente, gol para Camila, que eleva el 7-4 y falta en ataque. Muy bien buscada por Laura Rivas. En la vuelta que intentaba darse Aida Gómez, que encontró, se llevó por delante a una Laura Rivas, que estuvo muy avispada provocando esa falta. Pues 7-4. Va un poco a borbotones. Recordemos que se adelantó Balonmano Gijón, empató a 4 Camargo, pero ahí vamos. Y parada en el lanzamiento de Laura Rivas, parada para Aitana. Ya nos están mostrando un poco contundentes y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, creemos que para Camila, y buen gol, sí señor, buen gol en la jugada de Cristina Urrutia, lejos del alcance de Zoe, y 7-5. Bueno, está siendo entretenido de momento, se nos ha pasado en un volado. 10 minutos y 12 goles, no va mal el promedio, a ver cómo prosigue. Juega Guti ahora en la posición de central. Camila circulando y robo de balón. Ahí va Cristina sola ante Zoe, ligeramente presionada, pero gol. Gol de Cristina Urrutia. Segundo gol para la jugadora de Camargo y sexto para su equipo, 7-6. Circula, entró ahora Vallado, Rebeca Vallado, la jovencísima, que este año ha encajado muy bien en las filas del equipo senior. Pues 7-6 y juega Camargo para intentar empatar el partido. Roba el balón con mucha agilidad Lucía, se planta sola delante de la portera y se le fue, vio tan clara la opción de lanzar al palo largo que se le fue el balón a Lucía. Muy bueno el robo, no obstante. 7-6, favorable para Gijón. Nueva oportunidad de Camargo para empatar el encuentro.
Petrovic. Juega con la, de momento, protagonista, Cristina Urrutia, que ya mete su tercer gol. Tercer gol para Cristina. Pues vuelve el empate, esto va a borbotones. Enfrentamos un 7, o sea, un 4-4, luego un 7-4 y ahora 3 goles seguidos de Camargo. Qué buena jugada, qué finta en apoyo más interesante por parte de Saray Trabanco, pero golpe para ella, para PMG. Rebeca para Guti. Guti, lanzamiento. Lanzamiento de Saray, que se disculpa porque finalmente golpeó en la cara, el rostro, pero totalmente involuntario, por eso no fue sancionado. Y ahora sí que entró con muy buena maestría Guti, Laura Gutiérrez, para hacer su segundo gol. Se metió muy bien por el lateral, encontró el hueco y lo mandó lejos de Aida Gómez, de Aitana Entón. Juega Clara, Petrovic, entró ahora Ana López, que es la que sancionan ahora con pasos, contraataque. Ahí va Lucía y pasos. No, que no se había sacado del lugar correcto. Por eso se volvió a jugar nuevamente desde atrás. Bueno, 8-7. 8-7 cuando estamos en el minuto 14. Está pasándonos con cierta agilidad el partido, porque bueno, está siendo entretenido. Ahí va Vallado con Guti. Guti para Sara. Ahí va la Vallado, hace una cinta preciosa. Y primer gol para la jovencísima Rebeca Vallado, de 17 años. No consiguieron enlazar ahora con el pivote. Y 9-7, cuando estamos ya cercanos al minuto 15. Pues aquí vamos. Montando el ataque. Balonmano Gijón. De momento parece poco a poco controlar el partido, pero estos arreones de Camargo, se le fue la vaselina a Saray. Están viendo tan claras determinadas opciones que no aseguran el lanzamiento. Bueno, ahí va Ana López y nuevamente segundos pasos. Entró un poco fría esta jugadora, 2 pasos consecutivos que le han sancionado. Entró un poquitín fría. Pues nada, seguimos. 9-7. Cuando ya estamos en el minuto 15. Lanzamiento. Golpe franco. Sobre Guti. Ahí va Guti con Rivas. Abre para Lucía, pero ya estaba muy esquinada. Vallado intentaba la cinta, pero fue bien sujetada por la defensa. Ahí va Rebeca. Guti. Saray al palo también con la intervención. Hay que apuntarle una parada más para Aitana Antón. Y juega. Uy, se ha trompegado. Juega. Claro, lo habían llamado y a la vez se trompegó, pero no le pasó nada. Un ligero traspiés para Sara Gutiérrez. Petrovic juega con Claudia Escudero, que entró. Claudia con Ana. Ahora señalan el pasivo. Están muy contemplativas las jugadoras. Petrovic. Y golpe.
Golpe y debe de quedarle a lo sumo un pase más. Les debe de quedar un pase más a lo sumo. Recordemos que con las nuevas reglamentaciones son solo 4 los pases. Ya no hay aquellas jugadas interminables. Lanzamiento de Claudia Escudero, pero por encima de la defensa, pero también por encima de la portería. Ataca Sarai. Recoge Sara, que está siendo contundentemente bloqueada. No la están dando un respiro a la pobre Sara, pero bueno, a la par está generando que habilita huecos para sus compañeras, que están entrando por los laterales, pero menuda guerra que está teniendo con las 3 jugadoras que ocupan la parte central de la defensa. Tanto Clara Esther como Ana. Pase largo, bien cortado por Ruti. Es una de las cosas que reclamaba Ángel Gulín de este equipo, que estuvieran muy metidas en defensa, que los goles hay que meterlos, pero que los partidos se acaban ganando con un buen comportamiento en defensa. Ahí va, se abrieron vaselina, pero que nos sorprende a Zoe. Nos sorprende a Zoe la vaselina que intentaba Dolores Limón. Y sigue el 9-7 ya desde hace unos cuantos minutos, un poco sequía goleadora por parte de los dos equipos. Fallada para Guti. Guti con Sarai, vuelve nuevamente, con circulación, entra por el medio Sarai, que fue presionada muy bien para habilitarla, y otra nueva intervención de Aitana Antón. Otra buena intervención de Aitana Antón. Juega balonmano Gijón. Ahí va Guti por el centro y golpe. Golpe. Están siendo contundentes, aunque no irregularmente. Están haciendo una buena labor la defensa de Camargo, pero con contundencia. Ahora rozando un poco ahí ahora sí que Laura Rivas consigue engañar a Aitana para elevar el gol número 10. Golpe. Entró Elena San José en el extremo izquierda. Clara Esther sigue como pivote. Ana juega de central. Ahora Petrovic al palo, de palo a palo. Y recuperó el balón Rebeca, pero al final tocó el exterior de la cancha. Balón para Camargo. Falta en ataque. Y contraataque. Ahí va Laura Rivas. Sola ante el peligro y por lo tanto consiguió que llegara el balón a su compañera. Quería hacer el contraataque, se encontró con muchas defensoras. Quizás tenía que haber parado un poco y esperar a sus compañeras, al ver que había tantos. Pues ya van 3, Ana. Ya van 3 pasos consecutivos que se le sancionan a esta misma jugadora. Duda a la hora de hacer el pase y eso ocasiona que termina de hacer el paso que estaba dando y por eso esa situación, que llevan 3 veces que le sancionan con la misma penalización. Ahí va Sarai. Vallado por el... ¡Qué buena! Rebeca Vallado entra con una agilidad pasmosa y segundo gol para Rebeca, para elevar el +4 para BMG. Tiempo muerto que solicita Juan Francisco Escudero.
Tiempo muerto que solicita Juan Francisco Escudero, porque no está encontrando la tecla de momento su equipo. Vamos a repasar porque ya hay unos cuantos partidos finalizados de esta categoría plata, de División de Honor Plata Femenina. Tenemos que Quesos Quebranto, Balonmano Fuentes Carrionas 27, Sar Rodavigo 28, victoria del Rodavigo. Rocasa Gran Canarias 33 y Nelsa Solar Asmúbal Meaño 33. Empataron las jugadoras de Rocasa contra Asmúbal Meaño. Bueno, estamos en juego nosotros ahora. Lanzarote Carballal se jugará a las 8, empezará el partido. Rubén Saporriño Siero también se juega a partir de las 8. Y finalizado también el Lavadores Vigo 29, Pendo Camargo 23. Esos son los partidos correspondientes a esta División de Honor Plata. Bueno, queda también el grupo Handball Valladolid, Oliveira Faros Seaplas Cañiza, que se jugará a partir de las 8:30. Bueno, retornamos el partido. Recordemos 11-7. Pablo Álvarez al balonmano Gijón cuando van 22 minutos de esta primera mitad. Y a ver si hace efecto ese tiempo solicitado por Escudero. Por ahí es complicado, pero intenta una y otra vez Petrovic y normalmente lo está haciendo siempre por el mismo sitio. Entre 2 y 3 intentan meterse, pero claro, ahí se encuentra con 3 o 4 jugadoras contrarias. Penalti, tiempo y 2 minutos. 2 minutos para Sara de Castro. No, para Sara de Castro, no, para Ana González, perdón. 2 minutos para Ana González. Lanza Petrovic y parada de Zoe. Buena intervención de Zoe al lanzamiento de Petrovic. En el primer penalti que disponían las jugadoras de Camargo. Y primer error, lejos de los 3 goles ya marcados de penalti por Saray Trabanco. En el primer penalti que disponían las jugadoras de Camargo. Ahí va Rebeca, pero en esta ocasión sí que lo ha tenido bien la portera. Una nueva intervención para Aitana Antón, pero ahí estuvo muy atenta Laura Rivas para evitar que se fuese el balón. Ahí va Saray por el centro. La detuvieron muy bien en la circulación y tarjeta amarilla para Escudero por las protestas. Tarjeta amarilla para el entrenador. Saray con Rivas, con Camila, Vallado. Nuevamente para Saray, que también insisten en entrar por la zona donde están muy sólidas las jugadoras de Camargo. Ahí va Saray por el centro nuevamente contra estas 2 torres que forman Clara Ester y Laura Ortiz. Y corta el balón Elena San José, se planta sola. Lanzamiento que cedió a su compañera Irene Pacheco, que había entrado, pero nuevamente Zoe se hace valer. Una buena parada nuevamente para la buena portera del balonmano Gijón. Pues estamos en el minuto 24 y 11-7. Jugaban con Sara de Castro y... no sancionan golpes, sino que pegó el balón en el pie de una jugadora. Bueno, montan jugada BMG. Vallado por el centro, intentaba lanzamiento, pero bien. Ahora va a ser la tarjeta para Ángel
Ahora es la tarjeta para Ángel Gulín por protestar, entendiendo que ese golpe merecía algo más, pero ahí están los árbitros. Andalucía circula, a punto de perder el balón y lo perdieron finalmente. Lo recupera Irene San José. Perdón, Irene Pacheco. Está Candela Diego, entró también ahora por el centro de la... Buena. Intentaba un giro, pero se le fue el balón en el lanzamiento a Petrovic. Sale Clara, entra en su lugar Hanna Ortiz a ocupar la función de pivote. Ataca Candela para Hanna. Están haciendo muchos cambios el entrenador de Camargo. Ahí va Candela para Petrovic y corta Laura Rivas, que se va a plantar sola delante de Aitana y no perdona a Laura Rivas. Buena acción, robando el balón y posteriormente materializando ese contraataque para elevar el +5, máxima diferencia momentánea de este partido, cuando estamos ya en el minuto 26. 11-7, sí, buena jugada y 2 minutos. Buena jugada de Claudia Escudero y 2 minutos para Rivas. No, para Rivas no, para Guti. Segunda exclusión para las jugadoras de Balonmano Gijón. Por ninguna, no ha tenido ninguna exclusión el Camargo. Va Saray por el centro, ella sola se lo hace todo y provoca un penalti que probablemente se encargará de convertir o intentarlo ella misma. Ahí va, efectivamente. A por su cuarto penalti del día de hoy. La máxima goleadora, la máxima artillera de Balonmano Gijón, que lanza con tranquilidad, no se pone nerviosa ni un poquito. Marca el 6º gol de hoy para ella y el 4º de penalti. Vuelve los 5 goles de ventaja para Balonmano Gijón. Ahí va Petrovic y pasos muy claros de Petrovic. Está penalizándoles las acciones técnicas. Ya van 4 pérdidas en esa fórmula, que no están las cosas para andar regalando jugadas, al contrario. Al menos 4 que yo tenga en mente han sido ya las penalizaciones por pasos. ¡Va Claudia! Y se le va a Camila el balón por arriba. Lo tenía todo hecho. Ahí va, muy buena acción. En combinación que finalizó en Irene Pacheco. Pero estaba pisando cuando lanzó. Ahí va Vallado para que Sara de Castro lanzara. Y nueva penalti para Saray. 5º penalti que va a lanzar. Y 5º penalti que transforma Saray, elevando a 7 sus goles en el día de hoy. Llevaba 54, o sea que ya lleva 61 en esta liga. Un buen promedio. Porque los penaltis es una acción más, hay que transformarlos. No es tan sencillo. La gente dice, es que tira penaltis. No, cuidado, hay que meterlos. Va circulando. Claudia Escudero circuló por todo el frontal de la defensa del Balonmano Gijón. Pero incurrió en pasos, le pitaron golpe a su favor.
Nuevos pasos. Nuevos pasos. En esta ocasión no los sancionaron los colegiados. Seguramente porque no eran. Pero bueno. ¿Quién mejor? Dos técnicos expertos para decidir si se hace una cosa bien o mal. Ahí va el lanzamiento de Petrovic fuera. Cuando ya estaba el pasivo apretando. Y tiempo muerto que solicita Ángel Gulín. Tiempo muerto que solicita Ángel Gulín. Vamos a aprovechar para repasar también otras clasificaciones, como la de máximos goleadores, en donde Juliana Baizán, del Siero Deportivo, con 79 goles en 10 partidos, un promedio de casi 8 goles por partido, ocupa la primera posición. Empatada con ella está Cecilia Colmenero, con los mismos guarismos exactamente, 10 jugados y 7,9 de promedio. Y tercera posición para Marina González, de Quesos Cerrato Balonmano Fuentes Carrionas, con 77 goles. Grandes guarismos para estas jugadoras. Como decíamos, por parte de Balonmano Gijón tenemos a Saray Trabanco con 60 goles ahora mismo, ya contabilizando los de hoy. Bueno, de hecho son 61. Hay uno menos contabilizado. Estamos más actualizados nosotros, ¿no? En 9 partidos jugados. Un gran promedio para la jugadora del Balonmano Gijón. Y por parte de Camargo teníamos registrado antes de hoy precisamente a Petrovic con 40 goles como la máxima realizadora del equipo. Bueno, volvemos al directo. 14-8, 6 goles, máxima diferencia. Ahí va Camila y pegándose contra todos. Cada vez que entra siempre se pega con 2 o 3. Pero ella tira, finalmente acaba tirando. Y va Lucía, que hoy se ha prodigado poco, pero con toda la efectividad del mundo, aprovechó esta última jugada, rayando el tiempo para elevar el gol número 16. 8 y 7, no, 15, perdón. 15. El gol número 15. Bueno, qué decir. Yo creo que como resumen habíamos que decir que Camargo está siendo penalizado por los numerosos errores que han cometido en acciones técnicas y alguna que otra pérdida, o incluso en entradas bastante claras, con invasiones del área contraria. Que obviamente pues eso no es ya que pierdan ellas el balón, sino que a mayores pues supone una oportunidad para el contrario. Y sin embargo el Balonmano Gijón, pues bueno, está haciendo un partido muy correcto, favorecido, como decimos, por esta serie de errores que bueno, pues ahora mismo ya son 7 los goles de ventaja, y que mucho ha de cambiar el partido para que queden en riesgo, pero bueno, cosas peores se han visto. Bueno, vamos a tomarnos un minutito de descanso y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Y bueno, pues ahora mismo ya son 7 los goles de ventaja, y que mucho ha de cambiar el partido para que queden en riesgo, pero bueno, cosas peores se han visto. Bueno, vamos a tomarnos un minutito de descanso y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Ahora mismo ya son 7 los goles de ventaja, y que mucho ha de cambiar el partido para que queden en riesgo, pero bueno, cosas peores se han visto. Bueno, vamos a tomarnos un minutito de descanso y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Y bueno, ahora mismo ya son 7 los goles de ventaja, y que mucho ha de cambiar el partido para que queden en riesgo, pero bueno, cosas peores se han visto.
Bueno, volvemos en esta segunda mitad. Esperemos sea tan entretenida como la primera. Y arrancó rápido. Gol para el Balonmano Gijón. Eleva el 10. Guarismo 16, 8 goles de ventaja, máxima ventaja del partido para Balonmano Gijón. Y lo dicho, tendrá que ponerse las pilas Camargo si quiere remediar esta de momento derrota que ya tiene encarrilada el Balonmano Gijón. Pues gol para Camargo. Nos hemos despistado un poco. Tenemos que mirar en la federación a ver si nos indica la web quién anotó estos dos goles. Porque estábamos ajustando el audio, que tuvimos un pequeño problema. Ataca por el centro y penalti y 2 minutos por el agarrón continuado que efectuó Sara Gutiérrez sobre Guti. Y nuevamente Saray, que en esta ocasión tendrá enfrente a Alessandra Bazovic, que detuvo el lanzamiento. Primer lanzamiento erróneo para Salar Tarmanco, que había convertido anteriormente 5 penaltis. Y parada ahora de Zoe, aunque por el lanzamiento de Claudia Escudero, pero eso no evita el lanzamiento de penalti que va a intentar transformar Cristina Urrutia. Lanza Cristina y gol que intentaba Eva, me parece que es. No la tenemos reflejada, déjame comprobar. Número 60, Eva Rodríguez, efectivamente. Ahí va Camila por el centro, Vaselina y golpe. No, golpe no. Ataque en la entrada de Camila. Ataque en la entrada de Camila. Intentaba Laura Ortiz entrar, pero la pararon bien los jugadores de Balonmano Gijón. Elena. Tenemos a Elena por la izquierda, Cristina en el lateral, Clara Ester de pivote. En el otro lateral está Claudia Escudero. Y por último a Dolores Limón en el extremo derecha. Nuevo penalti favorable a... Nueva penalti, ahora es Raquel Cabezas. Es Raquel Cabezas la que va a intentar detener el penalti. Y no, tampoco acertada Cristina Urrutia. Y gol para Camargo. Gol para Camargo.
que rebaja un poco la diferencia. 5+5 ahora mismo para Balonmano Gijón. Qué buena la entrada de Camila, pero también buena la acción de la portera Alexandra, que llevan 2 paradas, la de penalti y esta, en estos pocos minutos de la segunda mitad. La portera también muy esbelta. Bueno, parece que sí sirvió de ánimos la de Arenga. Gol de Sara Gutiérrez. Y esto se convierte en un 3-0. Que han dosado en estos minutos. Ahora sí que entró Saray Trabanco para hacer su 8º gol en el día de hoy. Y nuevamente ahora se están precipitando las acciones. En esta ocasión Sara Gutiérrez enlazó muy bien en el pase de Cristina Urrutia. Y están precipitándose los goles con bastante facilidad. Están encajando unos cuantos goles, cosa que no hizo así en la primera mitad. 15-8, pues eso, 8 goles en la primera mitad y 5 goles que lleva Camargo en apenas unos minutos. En nueva pérdida de balón, en 6 minutos 5 goles lleva Camargo. Bueno, otra vez Sara Gutiérrez por el centro para Dolores Limón, con Lara Ortiz, que sale para dar entrada a su compañera Cristina. Le ordena jugada Cristina con Escudero. Sale Clara Ester para hacer jugada, marcando otra posición de pivote. Pasa en el extremo, ya ganada la posición y qué bien lo ha hecho, sí señor, Elena San José. Pues ojito, se ha quedado en nada la diferencia de 7 goles, ya son solo 3, 4 goles acaba de rebajar en 6 minutos. Camargo en este arreón. Le ha salido frío Balonmano Gijón en esta segunda mitad. Tenemos a Eva Vide ahora por el extremo derecho de Balonmano Gijón. Y no ha sancionado nada al colegiado, los colegiados, que por cierto no lo hemos dicho, Eiker Eguía y Jon Ander Cabezas, del Colegio Vasco. Y en la mesa tenemos a José Luis Carril y a Pablo Ordóñez. Pues oportunidad de rebajar un nuevo gol. Juega Camargo, juega Cristina. Ahora, es que estamos intentando saber. Vale. Uno más para Saray Trabanco. Es que nos faltaban 2 goles para anotar los 2 primeros. Uno para Saray Trabanco y otro para Cristina Urrutia. Ahí va, pasivo y lanzamiento forzado ya de Claudia Escudero. Contraataque. Camila. Protestan la gente reclamando 2 minutos por el agarrón que sufrió Camila. Pero fue ágil la jugadora cántabra al soltar con rapidez. El agarrón lo hubo, pero también soltó con cierta presteza. Y eso hizo que no se señalara el agarrón. Gran pase sin mirar de Eva Vide a la posición de Camila, que lo consiguió recepcionar, pero que ha salido muy entonada la portera Alexandra Bazovic. Y ahora lanzamiento fuera. Bueno, 17-14.
parcial, un parcial de 5-0 encajó de salida. Balonmano Gijón en esta segunda mitad. 1, 2, 3, 4, no, 4-0. No, 5-0, digo bien, 5-0. Del 16-9. 1, 2, 3, 4, no, 4-0. Ahí va, buen gol, sí señor. Buen gol de Elena San José, que provoca el tiempo muerto para Ángel Gulín, porque las cosas, estamos hablando de un parcial final. Vamos a ver, minuto 10, 17-15. 17-15, lo que supone un 7-2. 7-2 que ha endosado Camargo a Balonmano Gijón en estos 10 minutos. Hay partido nuevo. Hay partido nuevo porque está claro que se ha derrochado, una buena diferencia Balonmano Gijón. Pero bueno, para eso tiene un equipo enfrente con ganas de jugar y de dar de sí todo lo mejor que puede. Bueno, animaros a que participéis, a que os suscribáis, a que deis me gustas, porque eso es lo que también nos motiva a nosotros para pensar que hacemos medianamente bien las cosas. Y además es gratis eso de darle al botoncito y darle a la manita y suscribirse. Bueno, vuelve a reanudarse el encuentro. 17-15, 10 minutos y medio. Todo por decidir. Juega Gijón. Vuelve a reanudar. Se va Saray por el centro. Buena jugada. Ella sola se lo visa. Ella sola se lo monta. Y 10º gol para Saray Trabanco. 10º gol. Gran protagonista del día de hoy. Y penalti. Penalti favorable por la acción de Clara Ester. Y nuevamente Cristina. Va a intentar transformar este cuarto penalti. Y lo hace. Cristina. 6 goles ya para Cristina. Ahí va por el centro y qué buena. Nuevamente Saray. No son capaces de pararla. Está asumiendo el mando en primera persona. Jugadas rápidas, fintas muy precisas. Ahí va. Buena jugada. Buen remate de María Dolores Limón. Nuevo gol para Camargo. Segundo para Dolores Limón. 19-17. No quiere despegarse. Y estamos en un golpea tú, golpeo yo. A ver quién es el que va a fallar. El Bagote para Saray, que intenta por el centro. Pero sí, ha sido bien repelida por Clara Ester y Lara Ortiz. Bagote nuevamente. Que con Sara de Castro coordina muy bien. Para que desde la posición de pivote, cuidado, primer gol de Sara, que le han estado haciendo un marcaje, vamos, férreo donde los haya. 20-17.
Va, balón abierto para el extremo, para que lance la Elena San José, que está cogiéndole el gusto a lanzar desde el extremo. Y no fue gol, fue pisado dentro. Ahí va Saray. Y golpe. Medio resbalando, pero nada detiene hoy a Saray Trabanco. Pues pensábamos que el gol de Elena San José había subido, pero no. Lo estaba pisando. Pues seguimos. Minuto 13. Ahí va Camila. Juega con Guti, que abre para Lucía. Y nueva intervención. Y ahora sí, ha salido nueva intervención. Qué acertada está. Además, paradas importantes las de Alexandra. Cuarta parada le tenemos ya registrada para Alexandra en estos apenas 10 minutos. No, 14 minutos, perdón. ¡Ay, qué buena Guti! ¡Qué buena Guti! Laura Gutiérrez, que anota su tercer gol. Cambiándose el valor de manos. Muy bien, Laura. Golpe sobre la entrada de Claudia Escudero. Contraataque, Camila para Lucía. Y nuevamente, ¿en qué estado está Alexandra? Gran parada, a una mano. Cuando el balón iba buscando la escuadra derecha de la portería en el lanzamiento de Lucía, pero buenísima la intervención de Alexandra Bazovic. Ahí va Camila. Vaya golpetazo se ha llevado Escudero. Al caer contra el suelo, sonó aquí arriba en la grada el golpe, os imagínense en el suelo. Juega Cristina. Ahí va por el centro Cristina y busca la escuadra y la logra. La máxima realizadora de su equipo con 7 tantos. No quiere rebajarse, no quiere dejar seguir el partido las jugadoras de Camargo. 21-18. Vuelve a coger el ritmo de la primera mitad del partido. En un golpearse mutuamente. Ahí va Saray para Gurtis. Nuevamente Saray encuentra el hueco y al palo. Lo hizo todo lo difícil. Y cuando tenía lo fácil, porque tenía hueco para lanzar, encontró el palo. Es muy grande, se está haciendo muy grande Alexandra. Aparte de que es grande, con sus paradas, está achicando un poco los tiburos de balonmano Gijón. Juega Cristina con Candela Diego, que entró ahora en el lateral. Clara. Nuevamente ahora ahí va Candela. Perdón, la que había entrado. Sí, digo bien, Candela. Digo bien. Recupera Elena San José. Van a tener que tirar. Y no sabía qué hacer con el balón. Intentaba el pase al extremo, pero un tiro. Un tiro únicamente. Está bien pasivo, pero bueno. No sé cuántos pases tendrían. No sé por qué permitió tantos pases el árbitro. Pero repito, ellos mandan. Pues gol. Nuevo gol para Camargo, 21-19. Qué buena la acción de Guti, de Laura Gutiérrez, para hacer su cuarto gol en el día de hoy, superando a la gran Alexandra del día de hoy. Ahí va Cristina. Cristina abre para que desde el extremo San José al palo. Al palo el lanzamiento de Elena San José. Lo había conseguido llegar con cierta claridad a esa posición. Ganó ángulo. Superó a Zoe.
pero no al poste. Juega Balonmano Gijón. 18 minutos de esta segunda mitad. 3 arriba para Balonmano Gijón. Lanzamiento. ¡Qué buena, Saray! Está impresionante. 12 goles. Y es ahora Escudero el que quiere frenar la sangría. Quiere frenar la sangría porque, igual que hubo ese arranque vertiginoso de los jugadores de Camargo, ha tenido una réplica. Una clara réplica por parte de Balonmano Gijón, con una Saray Trabanco que hoy merece más allá del aplauso, porque aparte de la frialdad necesaria para transformar los penaltis, ha conseguido 4 penaltis, pero es que lleva 12 goles, o sea que lleva otros 8 goles en jugada, con lo cual, pues, ole por ella. Saray Trabanco y Cristina Urrutia son las dos protagonistas, una por cada equipo. Vamos a mirar, a ver que nos actualicemos un pequeño dato que nos falta. Cristina Urrutia, efectivamente, sí. Nos faltaba un gol, 8 goles para Cristina y 12 para Saray. Una Cristina Urrutia que llevaba 25 goles en el día de hoy, hasta el día de hoy. Y hoy solamente ya lleva 8. Juega Camargo cuando estamos en este minuto 18 de la segunda mitad. San José juega para que ahora Ana, Cristina, nuevamente Elena, Cristina, Ana. Buena jugada, bien coordinada, pero se encuentran con Zoe. Lo intentaba Candela Diego, perdón. Intentaba batir por abajo a Zoe, pero es muy ágil de pies. Zoe González. Ahí va Guti. Nuevamente Alessandra. Otra para Alessandra. Aunque termina en golpe la jugada. Guti para Saray. Saray le da igual por la izquierda, por la derecha, si hay gente o no. Vaya día que tiene hoy Saray. Ahí va Guti. Lo intentaba con Sara de Castro, pero no llegó el balón. Golpe para Balonmano Gijón. Ahí va Saray. Y falta en ataque de Saray. Intentaba buscar compañera y en eso se llevó por delante la defensora. Y con qué fuerza y decisión entró Candela Diego para redimirse del fallo anterior y marcar el gol número 20 para su equipo. Primer gol para Candela en el día de hoy. Tiempo para que salga la mopa. 23-20. Buen partido para el que estamos viendo, al menos cuando menos entretenido. Cuando menos está siendo muy entretenido el partido de hoy. Le va Guti para Saray, que fue bien retenida por Candela. Juega nuevamente Saray. Guti por el centro. Y tiempo y 2 minutos en esta ocasión. Clara por cogerla por el cuello. No está muy contenta Clara Ester. No está muy contenta por Clara Ester, pero al menos eso pareció. Y si la sancionaron, pues será porque es.
Le pasó el hombro por el cuello y eso no perdona a los árbitros. Ahí va Guti con Sarai por la izquierda y nuevamente Alexandra. Séptima parada para la portera de Camargo. Más lo celebra con gran entusiasmo cada parada. Y deja portería vacía para que salga su compañera Hanna Ortiz. Juega sin portera en estos momentos Camargo. Camargo 74. Camargo 74, Propenor Repsol. Ahí va. Recupera el balón. Probablemente termine en algo más porque el árbitro está dando continuidad para que Rebeca, efectivamente, para que Rebeca Vallado consiga un buen gol y en el camino una exclusión más también para Hanna Ortiz, en este caso bastante clara por la continuidad, o sea, por el agarrón, sin ninguna opción a jugar, pero bien gestionada la jugada por los árbitros Iker Guía y Jonander Cabezas, no parando la jugada y aplicando la ventaja para que rematara la jugada Raquel Vallado. 4 arriba para Balonmano Gijón. Juega Cristina. Está jugando con 4 atacantes y ahora 2 minutos para Vallado, aplicando la misma normativa, exactamente igual. Efectivamente es lo que está diciendo el colegiado, que igual que en el otro lado, aquí también, si tocas el cuello, son 2 minutos. Pues 2 minutos para Rebeca Vallado. Sigue igualmente Balonmano Gijón con una jugadora de superioridad todavía. Ana López. Limón, Candela, y lanzó muy forzada porque ya estaban en pasivo. Bien gestionada en esta ocasión la defensa del Balonmano Gijón, que van a tocar en superioridad. 2 jugadoras excluidas por parte de Camargo y una por parte de Balonmano Gijón. Candela con Sarai y nuevamente haciendo la misma jugada, cruzándose, pasando por entre el extremo y el lateral. Muy bien, no hay que decir nada, es increíble el comportamiento de Sarai en el día de hoy. Recordemos, 18 añitos nada más que tiene esta chica. Juega Camargo, 5 abajo, tiene que precipitar las acciones si quiere meterse en el partido. Todavía no ha recuperado una de las jugadoras, o no, 2, 4, 5, ha recuperado ya una de las excluidas. Todavía están 5 para 5 ahora mismo. Aquí tenemos un repertorio de colegiados en las gradas que vamos. Bueno, balón bloqueado por la defensa y juega Balonmano Gijón cuando restan 6 minutos para finalizar el partido. Restan 6 minutos y estamos 25-20. Ya se huelen los puntos en Gijón, en la Tejerona. Ahí va Rivas, penalti claro, pero pese a que dice que hace la estatua, llegó tarde la hora de hacerlo. Claro, se me está explicando, tú tienes que estar bien posicionado, sin moverte, antes de que llegue a tocarte. Lanza Camila en esta ocasión. Lanza Camila y ahí viene la réplica de Aitana Antón, que si bien tenía en su compañera Alexandra la referente a las buenas paradas en esta segunda mitad, dice: yo también sé parar. El segundo penalti fallado hoy en el día de hoy por Balonmano Gijón.
5 transformados y 2 fallados. Pasos claros, pero bueno, sanciona la falta. Bueno, 5 minutos para el final. Y 5 goles de ventaja para Balonmano Gijón. Cruza para San José. Pasivo, primer pase, segundo pase. Le quedan 2 pases para jugar. Balón para Cristina, que finalmente consigue encontrar a Sara Gutiérrez. Es Sara Gutiérrez, no, perdona, es Ana López. Es Ana López con la que contactó bien Cristina. Y eleva 21 los guarismos de su equipo, de Camargo 74. Siguen 4 abajo las cántabras. ¡Qué grande! ¡Qué grande Guti! ¡Qué grande Guti! Pese a que lo intentó Alexandra, pero cruzó muy bien el balón al palo contrario, al palo largo. Grande Guti. 26-21. Va circulando, consigue llegar a Clara, que muy bien, muy bien. Clara Ester desde el pivote consigue batir a Zoe. 26-22. Impresionante con qué facilidad lo hizo. Una finta tras otra. Vaya momento dulce que tiene hoy Sarai. Guti nuevamente para Sarai, que lo va a intentar una vez más y lo consigue. Presionada por Clara Ester, consigue sacar el brazo y batir a Alexandra. Cristina para Claudia, perdón. Claudia Escudero. Y golpe favorable al Camargo. Para Cristina nuevamente con Escudero. Para Candela. Vuelve a tener el balón Candela. Circula para pasárselo a Claudia. El balón que recupera Guti. Juega para que Laura Rivas se plante sola delante de Alexandra y la mata. Nuevo gol. Bonito gol de Laura Rivas. Tercer gol de Laura Rivas para medio certificar en esta victoria ya. 6 goles de ventaja cuando solo restan 2 minutos. Podemos decir que ya está cerrada los puntos para el Balonmano Gijón. Ahí va Candela. Tiempo que pide Escudero. Todos los minutos son buenos para ganar experiencia, para ganar lo que sea necesario. La cuestión es que estamos a falta de minuto y medio. Entretenido partido, bonito de ver. 28-22, muchos goles. Se plasma el estado de los dos equipos. Un Balonmano Gijón sólido, con buen comportamiento, sin cometer muchos errores. Seguro que Golín encontraría tachas, pero a ojos del partido y a ojos de cómo están jugando, bien por ellos. Y un Camargo que, como decíamos en la primera parte, fue muy penalizado por muchos errores, mucho mejor en esta segunda mitad, mucho mejor, mucho más asentadas y cometiendo muchos menos errores, pero claro, víctima de esos guarismos negativos de la primera parte. Recordemos que se fueron 7 abajo en la primera parte. Ahora, o sea, quiere decir que van ganando de 1 en la segunda mitad. Todo a punto de robar. Vallado.
Están presionando fuerte las jugadoras de balonmano Gijón. Ahí va San José y Buti. Y Zoe, perdón. Tardó mucho en soltar el balón. Y 2 minutos para el entrenador de Escudero. 2 minutos por protestar nuevamente. Primero los 2 minutos, antes fue una tarjeta amarilla. Y va a jugar con una menos el minuto restante. Bueno, según esta situación, con estos puntos, balonmano Gijón. Otra gran parada de Alessandra. Vaya buenas paradas que ha hecho Alessandra en el día de hoy. Vaya buenas paradas, sí señor. Sumaría 14 puntos, igualaría a Carballal, que tiene también 14 puntos. Ya ha jugado el partido. Y no sé si lanza buena acción ahora. Buena acción de Hanna Ortiz. En los últimos segundos. Bueno, no os vayáis cuando termine el partido, que haremos unas entrevistas, al menos a alguna jugadora y a los entrenadores. Final en la Tejerona. Balonmano Gijón 28, Camargo 74, 23. Continúa el buen estado de forma del equipo gijonés. Y nada, vamos a bajar a hablar con las protagonistas. Vamos a bajar a ver qué nos cuentan de esta buena victoria del equipo gijonés. Y tendrá que encontrar mejores momentos. Vamos a bajar a hablar con las protagonistas. Tendrá que encontrar mejores momentos las jugadoras. Cuentan de esta buena victoria del equipo gijonés. De Camargo. Bueno, vamos abajo. Ahora mismo estamos con ustedes. Y tendrá que encontrar mejores momentos. Vamos a bajar a hablar con las protagonistas. Tendrá que encontrar mejores momentos las jugadoras. Cuentan de esta buena victoria de Camargo. Ahora mismo estamos con ustedes. Tendrá que encontrar mejores momentos las jugadoras de Camargo. Ahora mismo estamos con ustedes. Permiso, Pipi. Permiso, Pipi. Bueno, hablamos Con los entrenadores. con alguna protagonista. Caray. Espera, luego. Con los entrenadores. Con alguna protagonista. Vamos a hablar con Escudero. Fernando. Un momento. Caray. Espera, luego. Los entrenadores. Sí. Alguna protagonista. Fernando Escudero.
Bueno, no pudo ser. Bueno, no puede ser, ha habido que pelear mucho. Yo estoy contento porque hemos mantenido una buena actitud durante los 60 minutos, después del atasco que sufrimos en la parte final del primer tiempo, que nos quedamos ahí un poquito paradas, pero bueno, hemos reaccionado bien el segundo tiempo, el parcial del segundo tiempo ha sido favorable y bueno, vamos un poco contentos, ¿no? Contentos dentro de haber peleado mucho. Quizás demasiados errores técnicos en la primera parte. Sí, yo creo que hemos pagado ese minutos. Sí. Hay algunas de ellas discrepamos en la interpretación arbitral porque ha habido muchas situaciones que no eran de pasos, pero bueno, hay que contar con ello. Y sí, a partir de que estuvimos en empate a 7, ahí sí que cometimos una serie de errores, nos permitimos a ellas irse con una diferencia que luego hay que pelar mucho. No lo hemos hecho mal, pero claro, no llega a tanta diferencia. Bueno, vemos que está un poco atascado estos últimos resultados. ¿Cómo está Camargo realmente? Sí, no, bien, a ver, en todo esto hay que valorar siempre el calendario, es decir, que a lo mejor la primera parte, pues bueno, era igual rivales más de nuestro nivel, los de esta última fase, los dos canarios son equipos que están muy buen nivel, el otro día pues nos han ganado muy bien y en Rocasa era complicado ganar allí y bueno, en realidad dentro de un poco lo que es la expectativa de equipos que tenemos, a ver, hemos perdido partidos que entraban dentro de la lógica y hemos ganado partidos dentro de la lógica. Yo por ese lado no... Aquí gratis no hay nada. Eso, no, además este año está súper igualado, muy igualado y entonces hay que estar ahí todos los partidos. Dentro de un poco lo que es la expectativa de equipos que tenemos, a ver, hemos perdido partidos que entraban dentro de la lógica y hemos ganado partidos. Van a hacer fotos. Yo por ese lado no... Aquí gratis no hay nada. Eso, no, además este año está súper igualado, Una foto. y entonces... A ver qué nos cuenta Ángel Gulín de esta buena evolución del equipo. Están aquí haciendo... van a hacer fotos. La foto de la victoria. Vamos a ver, Ángel. Una foto. A ver qué nos cuenta Ángel Gulín de esta buena evolución del equipo. Eso de tener todo el marcador en verde en la clasificación va bien, ¿no? Bueno, sí, estamos contentos. La verdad que nos están costando. Somos un equipo, bueno, pues en negociación, como te dije alguna vez, con mucha gente nueva. Pero bueno, siempre ayuda a ganar, ¿no? Para seguir trabajando con ganas y con ilusión y mejorar. Bueno, el equipo eso de tener todo el marcador en atrás, potente. Sí, es verdad que seguimos teniendo ahí momentos de lagunas donde no estamos como tenemos que estar. Por ejemplo, hoy Valladolid en la segunda parte, nada más empezar, se nos arrimó bastante por errores nuestros. Sabíamos además lo que iban a hacer, pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Creo que su tiempo, creo que están trabajando bien, creo que igual se nos la temporada porque es un poco corta, pero bueno, no tenemos queja y vamos, de momento muy contentos. Es verdad que seguimos teniendo ahí momentos de lagunas donde no estamos como tenemos que estar. Por ejemplo, hoy Valladolid en la segunda parte, nada más empezar, se nos arrimó bastante por errores nuestros. Sí, claro, a ver, aparte que tenemos una plantilla corta y necesitamos que todas sumen, creo que además lo hacen muy bien. Quiero decir, hay veces que tienes que meter a gente a calzador para que la condición física del equipo aguante y te aguante en el ritmo del partido, pero no es el caso, ¿no? Hacemos rotaciones porque además confiamos en ellas, creo que necesitan minutos todos para poder competir y en eso estamos. Hay jugadoras que ya sabemos que tienen gran personalidad, como pueda ser. Sí, claro, a ver, aparte de una plantilla corta necesitamos todas. Sí, Saray tiene una persona diferente, no le hace falta hablar ni mandar para ser una líder en el campo, ¿no? Y lo estamos viendo, creo que tiene mucho potencial, creo que ella todavía no se lo cree mucho la jugadora que es, para poder competir, intentando que se lo cree de verdad y ya estamos viendo que suma muchísimo. Sí, y todavía tuvo un error fácil que para meter, pero bueno, estamos contentos y creo que está trabajando muy bien, con una jugadora joven que es y estamos de ella, lo estamos viendo. Pues nada, enhorabuena y a seguir. Muy bien, muchas gracias. Creo que ella todavía no se lo cree mucho la jugadora que es, para poder competir, intentando que se lo cree de verdad y ya estamos viendo que suma muchísimo. Sí. Hola, bueno. ¿Cómo lo viste? Pues bueno, en la primera parte empezamos bien, los dos equipos apretando y tal, luego nosotros nos atascamos un poco y eso les dio ventaja a ellas en el marcador. En la segunda parte salimos mentalizadas, creo que hemos ganado la segunda partida, sí, y bueno, las decisiones arbitrales también. Ganasteis o empatasteis, creo que ganasteis de uno. Perfecto. Y nada, bueno, nosotros en la segunda parte sí que hemos estado más acertadas quizás. Bueno, en la primera parte empezamos bien, que no apretando y tal, para nuestro lado igual un poco y eso les dio ventaja a ellas en el marcador. En la segunda parte salimos, sí, también nos han atascado ahí, bueno, sí, cuestiones del partido que iremos mejorando y luego en la segunda parte, a pesar de la diferencia, creo que hemos salido con actitud, hemos ganado el partido y nosotros aquí ya estamos más acertadas quizás. Los errores que hemos cometido en la primera parte
parte y apretar lo que queda de liga. ¿Y tú cómo te ves? Vamos, los que no te conocemos, por lo menos te hemos visto muy bien. Bien, bien. Venía ahora mismo de una lesión un poco complicada. He estado un mes fuera, un mes parada, pero bueno, poco a poco yo creo que me he ido incorporando bien al equipo. La semana pasada hacía 20 minutos que me permitieron entrar un poco en el juego y ya esta semana apretar al 100% y de aquí a lo que queda ya de primera vuelta a tope. Sí, conozco, te toca. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Venía ahora mismo de una lesión un poco complicada. Bueno, aunque no quieras, Saray, hoy te toca. Hoy te toca y da gusto. Bueno, cuando veas el vídeo verás cómo te cuesta desde todo el partido. Gracias. ¿Cómo lo viste? Pues la verdad que fue un partido bastante difícil, o sea, ya sabíamos que iba a ser un rival complicado, pero aunque la primera parte metimos un parcial, la segunda la verdad que nos relajamos un poco. Aunque no quieras, Saray, hoy te toca. Hoy te toca. Estáis siendo, cuando veas el vídeo verás dentro de muchos errores, ¿cómo lo viste? Y eso, pues la verdad que fue un partido bastante difícil. Sí, la verdad que últimamente estamos jugando, la verdad que muy bien, la primera parte, mi punto de vista, parcial, aunque bueno, tenemos poquísimos cambios y bueno, eso al final, lo que pasó en la segunda parte, pues se nota y que nos falta físico para aguantar los 60 minutos. Y a ti, pues eso, a ti te da igual por la izquierda que por la derecha. Pues la verdad que fue un partido bastante difícil. Sí, la verdad que sí, últimamente la verdad que estoy muy contenta con mi trabajo. Aunque bueno, tenemos poquísimos cambios y bueno, eso al final, variadas, te pegas ahí con todo el mundo, buscas tu huequito. Hay trabajos que no se ven tan claros. Y a ti, pues eso, por ejemplo, Sara, que estuvo pegándose con todo el mundo y fue la que os abría los huecos a los demás. Sí, sí, bueno, cada una tiene su forma de trabajar y cada una aporta lo que pueda al equipo. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo he hecho. Simplemente, bueno, que esperemos que os hayan gustado la transmisión y disfrutado tanto como nosotros, que fue un bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo, hasta luego. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo he hecho. Simplemente, bueno, que esperemos que os hayan gustado la transmisión y disfrutado tanto como nosotros, que fue un bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo, hasta luego. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo he hecho. Simplemente, bueno, que esperemos que os hayan gustado la transmisión y disfrutado tanto como nosotros, que fue un bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo, hasta luego. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo he hecho. Simplemente, bueno, que esperemos que os hayan gustado la transmisión y disfrutado tanto como nosotros, que fue un bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo, hasta luego. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Muchas gracias. Adiós. Bueno, lo he hecho. Simplemente, bueno, que esperemos que os hayan gustado la transmisión y disfrutado tanto como nosotros, que fue un bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo, hasta luego. Pues oye, enhorabuena, Saray, y a seguir. Bueno, lo he hecho. Simplemente Tienes algo puesto esperemos que os y hayan luego se gustado oía la como transmisión y se oía la entrevista y luego se repetía otra vez. bonito partido. Aquí os dejamos y nada, hasta dentro de 15 días. Un saludo.